¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Crítica como todos los domingos por la pantalla de Somos Santa Fe, Somos Paraná. Estamos llegando a la gran región con el sistema de cablevisión aquí en la provincia de Santa Fe, por lo menos en esta región. Una semana, un fin de semana largo, que tuvo mucha actividad previa la semana pasada, política obviamente, mucha actividad política previa, vinculada a elecciones de autoridades a nivel provincial, a nivel municipal, y obviamente esto que pareciera ser una cuestión muy administrativa, burocrática, encierra en sí misma discusiones políticas, roscas, acuerdos, desacuerdos entre los distintos espacios políticos, incluso acuerdos y desacuerdos en los propios partidos políticos, más allá de los partidos políticos entre sí, o los frentes entre sí. Ciertamente después con Fede Gianre al final vamos a hablar sobre lo ocurrido a nivel provincial. Bueno, ya hemos venido adelantando cómo iban a conformarse los distintos ministerios en la provincia de Santa Fe, lo venimos haciendo hace un tiempo. Ahora vamos a contarles cómo se constituye la legislatura de Santa Fe. Vamos a contar los porotos porque va a ser difícil también tener acuerdos en la legislatura cuando no todo es lo mismo dentro del Frente Progresista, porque los radicales también al mismo tiempo tienen acuerdos, otros tipos de acuerdos políticos a nivel nacional, y esto evidentemente en algún momento puede tensionar o meter algún ruido, ¿no?, en las discusiones parlamentarias. Porque además se incorpora la izquierda, con dos referentes importantes a nivel provincial, y bueno, y porque seguramente no va a ser fácil gestionar para ningún gobierno, ni el provincial, ni el municipal, ni el nacional, los dos primeros años. Lo charlábamos recién fuera de aire con uno de los invitados que ya voy a presentar. Ciertamente estos dos periodos, para quien pueda no solamente surfearlo, para quien pueda gestionar arriba de esa ola de la mejor manera, va a generar dos cosas. Primero, terminar esos 2 años de gestión con un fuerte capital, sobre todo si no hubo un conflicto social en el medio. Y segundo, empezar a pensar en posicionarse, sabiendo que les quedan 2 años de gestión y estar muy cerca de tal vez tener otra expectativa. Pienso en José Corral, pienso en Miguel Lifchit y obviamente pensamos a nivel nacional en Mauricio Macri o el espacio de Cambiemos. Así que esto lo vamos a abordar sobre el cierre de Zona Crítica. Además, ya también están en nuestros estudios Patricia Munier, la secretaria general de SADOP Santa Fe, que venía anunciando medidas de fuerza realmente muy duras para la próxima semana, que incluían paro y movilización. Esta última movilización el mismo día de la asunción de Lifchit como gobernador de la provincia de Santa Fe. Realmente era una apuesta muy dura, muy audaz, valiente, la que pensaba llevar adelante SADOP. En el medio hubo acuerdos, después le vamos a preguntar a Patricia Munier qué alcance tuvieron esos acuerdos y cuál es la situación real del sector, que no es solamente hablar de los problemas puntuales en una u otra escuela, sino también plantear la cuestión estructural de la enseñanza privada en la provincia de Santa Fe. Y también algo que ocurrió la semana que hemos pasado, tiene que ver con nuestra pequeña aldea, nuestra ciudad, que también tiene sus fuerzas que disputan, sus fuerzas políticas que disputan espacios, una gestión que está firme, que está refrendada por el voto popular. José Corral, ustedes saben, fue reelecto intendente en las últimas elecciones, pero hay un consejo municipal que es también muy particular, porque el peronismo o la oposición, que casi todos son peronistas, vienen de distintos lugares, pero son esencialmente peronistas, la oposición en el consejo, aparentemente no logró acuerdos, y entre ellos para proponer un candidato a presidente del consejo municipal y tal vez así a último momento tal vez disputarle seriamente a Leonardo Simoniello, quien terminó siendo elegido presidente del Consejo Municipal, esa situación, ese cargo. De todas maneras, me parece que en ninguno de los casos nadie terminó ofendido, nadie terminó, no hubo viudas en toda esta situación que transcurrió en el Consejo Municipal la semana pasada, pero evidentemente
hay un espacio que es el peronismo que tendrá que empezar a pensar seriamente en los 4 años que viene para gestionar desde el Consejo Municipal, y hay evidentemente también funcionarios y un espacio político muy fuerte que es el de José Corral y el radicalismo, que sabe que está refrendado, que sabe que tiene mucho apoyo también de la ciudadanía, pero también sabe que tiene una oposición fuerte enfrente. Es por eso que invitamos para hablar de este último tema a Marcela Eberhard, que es concejala electa por el peronismo en la ciudad de Santa Fe y flamante vicepresidenta de este cuerpo, elegida el pasado viernes en una discusión en la cual terminó ungido Simonielo como presidente. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Vicepresidenta segunda, ¿no? Así, ese es el cargo que vas a tener. Y está Mariano Cejas. ¿Qué tal, Mariano? Hola, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. Es concejal de la Unión Cívica Radical, del Frente Progresista Cívico y Social. Siempre te agradezco, Mariano, por venir a discutir, a debatir. La verdad que es un referente bien del riñón de la gestión actual. ¿Qué significa, vamos a empezar por la dama, ¿qué te parece? ¿Qué significa, Marcela, haber elegido por unanimidad a Leonardo Simonielo? Significa, como presidente del Consejo, significa reconocer sus dotes de buen articulador dentro de un sistema legislativo municipal que tiene su complejidad, o también hay que reconocer ciertos defectos de los distintos espacios del peronismo en tal vez no proponer un candidato el viernes pasado? Bueno, antes que nada, yo creo que respetamos un poco la voluntad popular, porque no te olvides que en las elecciones Simonielo fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos, después seguimos nosotros del justicialismo, del Frente Justicialista para la Victoria, y después siguieron dentro de Unión Pro Federal. Nosotros intentamos construir esta oposición que vos estás relatando, y creo que es una tarea que realmente va a transitar un camino profundo y que seguramente a fin del año que viene estemos hablando de una construcción mucho más homogénea de la oposición. Porque como el televidente sabrá, los frentes, tanto el oficialismo como la oposición, son frentes. No provenimos todos del mismo lugar. No es que todos participamos de una interna y que después la interna se ordenó y estábamos todos del mismo lado. Y esto dificultó un poco el posicionamiento de algún nombre con el consenso de los 9. Nosotros la oposición la construimos entre 9, pero los 9 provenimos de distintos lugares. Y hay un bloque unipersonal, hay un bloque de 3, que es el bloque del Frente Justicialista para la Victoria, que lo integra Alejandra, Juan y quien te habla, y un bloque de Producción y Trabajo, que fueron elegidos 2 de esos representantes por Unión Pro Federal. En esta construcción de la oposición creo que va a estar la clave para muchos temas que la ciudad tiene que debatir y posicionarse. No logramos el acuerdo de presidencia porque creo que también vale decir que no había a lo mejor ninguno que haya podido captar, digamos, la anuencia de todos los demás. Ninguno de nosotros pudimos tener esos 8 votos para hacer votar esos 9 votos. Y esto, más que lamentarlo, creo que es algo que nos va a quedar pendiente para poder transitar un camino en donde construyamos esa oposición responsable, esa oposición seria, prudente en muchos aspectos y propositiva en muchos otros. Así que fue una votación, la del viernes pasado, de acuerdos, como vos bien los decías, que llevó tiempo acordarlos, claro que sí, pero en donde en la conducción del Consejo están las 3 fuerzas mayoritarias, digamos, o tanto José como Sebastián, perdón, Leonardo como Sebastián como yo, vamos a estar integrando un poco las autoridades del Consejo. Mariano, esto también significa que no es ningún cheque en blanco, obviamente, esta situación, porque lo explicaba recién muy bien Marcela a Eberhard, pero en definitiva es también contar con cierto plafón, con cierto piso, para seguir gestionando en políticas públicas que, bueno, uno puede estar, o sobre todo la oposición puede estar más o menos a favor o en contra, pero es un primer paso importante, ¿no? Contar con este plafón para arrancar la gestión. No, seguro, por lo menos, tal cual lo decía Marcela, creo que los resultados muestran, digo, también una seriedad a la hora de conformar un esquema de trabajo, de gobernabilidad en el Consejo. Nosotros podemos recorrer los consejos, los cuerpos legislativos de distintas ciudades y vemos muchas veces los problemas que justamente se tienen y que tienen los vecinos, que tiene el Ejecutivo, porque estos cuerpos legislativos no llegan a acuerdos.
cosa que aquí en la ciudad de Santa Fe, afortunadamente, venimos trabajando hace un tiempo largo con una metodología de acuerdos, de diálogos, de priorizar aquellas cuestiones que son claves para la ciudad, que son importantes para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus actividades de gestión. Y en esos aspectos, digo, siempre hemos tenido apoyo por unanimidad, ¿no? Son pocas las votaciones donde justamente tenemos que llegar a eso, ¿no? A votar dividido alguna temática, porque como es natural, eso sí, obviamente existen diferentes puntos de vista, existen diferentes planteos, y creo que, bueno, cuando justamente no hay acuerdo, pasamos a votar, pero son en menos. Creo que esto marca también un poco en sintonía con lo que creo que se va a estar dando a nivel nacional, y que hoy lo charlábamos con Marcela, que creo que más allá de quién haya ganado, digo, si ganaba Scioli o en este caso, bueno, la presidencia que va a asumir Macri, creo que todos estamos también en otra sintonía de poder asumir y afrontar con otro tipo de metodología los problemas que como argentinos o como santafesinos tengamos. Priorizando el diálogo, priorizando el compromiso, los acuerdos, no solamente de los sectores políticos, sino también del sector empresarial, de los trabajadores, del comercio, es decir, todos aquellos que hacen a las cuestiones de la vida cotidiana, en este caso de una ciudad, que muy comprometidamente también hacen sus esfuerzos para que las cosas salgan adelante. Marcela, ¿qué tienen que este grupo Mariano Cejas, los concejales del Frente, la gestión de Corral, en qué hechos de gestión tienen que bajar la lupa particularmente estos 4 años? Yo creo que rotundamente que el tema de la autonomía municipal vinculada con la autonomía financiera tiene que ser claro eje de gestión local. Así como va a haber mayores recursos a nivel provincial, tiene que venir el debate de fortalecer las gestiones locales, por las deudas sociales que tenemos en muchas ciudades que todavía, como la ciudad de Santa Fe, tiene muchos barrios sin agua potable, sin gas natural, sin pavimentación, sin cloaca. Tenemos cientos de santafesinos que no disfrutan o no pueden conectarse en forma correcta en la ciudad. Tenemos un transporte público que hay que mejorarlo, y todo esto se hace con recursos, Héctor. Yo creo que si hay un tema que va a haber que debatir adentro de la provincia de Santa Fe, va a ser los niveles de coparticipación de la provincia a los municipios. Y esto lo venimos nosotros hablando desde la presidencia, la Comisión de Presupuesto, en donde hablábamos de los departamentos del Centro Norte, la cantidad de dinero que se recibe por habitante y la deuda social que tenemos en muchas de las ciudades y en muchas de las ciudades del departamento de la capital. Entonces me parece que las gestiones locales van a tener un gran desafío de saldar esa deuda social, de tener planes de vivienda. Hemos tenido hace muy poquito denuncias de zonas periféricas o de barrios en donde hace décadas que los pobladores están viviendo y que se los está queriendo erradicar sin una planificación. Eso es una asignatura pendiente. ¿Te referís a bajos judiciales, Playa Norte? A Playa Norte, a todo lo que ha pasado hace muy poquito, que estuvimos con Estela Vallejos del INADI, con nosotros concejales, reclamando planificación de la ciudad de Santa Fe para que cientos de santafesinos tengan una vivienda digna. Y esto, y la función social de la tierra, es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución provincial, el artículo 5. Entonces esto creo que es una gran tarea para quienes hoy por hoy gobiernan la ciudad de Santa Fe, que no tienen mayoría en el Consejo, y que por eso nosotros vamos a hacer que esos derechos de los santafesinos estén no siendo, digamos, menoscabados o no puestos a la vista, porque hoy por hoy no hay una mayoría automática. Acá ningún mensaje del Ejecutivo, sea el presupuesto, sea alguna medida, va a tener automáticamente los votos para que José Corral tenga sus ordenanzas. Creo que esto sí es un dato nuevo, y creo que ahí, más allá de no tener el presidente, nosotros rápidamente como oposición vamos a lograr construir, porque venimos de un extracto, digamos, nuestro ADN tiene similitudes digamos, que son indisimulables, y ahí creo que vamos a tener muchísimos acuerdos. Mariano, en 8 años de gestión del Frente Progresista en Santa Fe, de gestión básicamente de radical en Santa Fe, tomo el ejemplo que daba Marcela Eberhard de los habitantes de bajos judiciales y Playa Norte. ¿Pensás que eso sigue siendo una deuda del traslado, la relocalización de los ciudadanos que viven allí?
Sí. No es fácil, No, tiene una no. complejidad muy por- grande. Nosotros por supuesto. hicimos un informe en el lugar, lo recuerdo. No es tan sencillo trabajar con las personas que allí habitan, pero han pasado 8 años también. Por supuesto, hay muchos temas pendientes en la ciudad, creo que esto no hace falta solamente que se reconozca desde la oposición, sino incluso el propio intendente así lo asume cuando estaba en campaña, es decir, digo, no solamente hablaba de las conquistas de estos 8 años o de su gestión, sino también de aquellas cuestiones que faltan, como por ejemplo sí, la falta de planificación y abandono que tuvo históricamente el norte de la ciudad, donde se llevaron barrios sin la infraestructura necesaria, donde hoy es mucho más difícil poder llegar justamente con esos servicios tan esenciales para esos habitantes, como lo mencionaba Marcela, el agua potable, la cloaca. Yo creo que eso efectivamente habla de lo que fue la falta de planificación también en otros gobiernos en la ciudad. Creo que hay muchas cuestiones en las cuales hay que trabajar. Vos nombrabas una que tiene que ver con el tema de la reubicación de las familias que están en zona de riesgo, porque efectivamente el caso concreto de Bajo Gada, Bajo Judiciales, son familias que en su momento encontraron ese lugar para poder construir sus precarias viviendas, que el Estado tampoco intervino en ofrecerle alguna otra cuestión menor, y que me parece sí es política de este gobierno tener una estrategia de reubicación con todas las condiciones que efectivamente tienen que darse para que eso sea una mejora del hábitat, a lugares seguros y que definitivamente puedan contar con la propiedad de la tierra, como hay muchos ejemplos que ya se fueron haciendo. Como muy bien lo mencionaba Marcela, creo que está fuera del alcance del municipio, como fue históricamente, poder contar con planes de vivienda como los conocemos, como fueron los planes de vivienda federal, y por eso las alternativas que tuvo el municipio, conjuntamente con la provincia y conjuntamente con algunas organizaciones, como por ejemplo los Sin Techo, fue avanzar con módulos habitacionales básicos, ¿no? Donde les permitía una mejora inmediata, pero obviamente ninguno puede decir que esas es las condiciones de mejora completa del hábitat. No obstante, hay muchos avances, lo estamos viendo en la zona de Barranquita, gente que estaba en los reservorios, hoy está en núcleos habitacionales, con los servicios, con iluminación, con urbanización. Creo que obviamente en estos 8 años sí una cuestión que nosotros siempre hemos reclamado, una mayor presencia de la nación en estos aspectos, cuestiones que entendíamos no debían ser tampoco excepcionales porque lo hacía en otras ciudades, por ejemplo Paraná, en cuanto a los recursos destinados a vivienda. Creemos que esas cuestiones van a cambiar. Como también tiene que cambiar nuestra cuestión de reclamar permanentemente, como lo hacíamos anteriormente al gobierno del justicialismo. Creo que hoy por hoy también esas cuestiones ya fueron. Tenemos que pensar en cómo resolvemos efectivamente con otro tipo de gobierno, con otro tipo de relación. Y en ese aspecto me parece sí importante que desde el justicialismo se encuentre también cuál es ese rol que tienen como oposición, más allá de las cuestiones de control, pero cuáles son aquellas cuestiones también que se pueden aportar para que estas soluciones se encuentren. Un tema muy particular y que nos consta inclusive que los concejales, los propios diputados trabajaron mucho el año pasado, fue lo que son los fondos de la Ley de Obras Menores, es decir, que Santa Fe viene siendo postergado en esos recursos que muy importantes son justamente para la infraestructura y la urbanización de estos barrios. Héctor, solamente una cosa, los desagües Larrea, el desagüe La Baice, el Metrobús, cientos de hechos neurálgicos en la ciudad de Santa Fe provinieron de gestión nacional. Y eso también hay que decirlo, porque cuando hablamos de planes de vivienda nos olvidamos de acompañamiento nacional en años pasados, que claramente hay que decirlo, porque si no parece que hemos obtenido nada. Bueno, Jardines y hemos Infante obtenido está mucho. financiado por Nación, La tarjeta SUBE fue una de las primeras supuesto. ciudades en el interior que Alejandro Ramos vino a inaugurar, y me parece que son cosas valiosas y que la gestión de José Corral tramitó, y me parece que hay que decirlo porque no estuvo todo mal. Ahora, entre la relación de Mauricio Macri y José Corral, creo que estos reproches no van a estar a la luz, pero esperemos que se materialicen concretamente, que vengan planes de vivienda en la necesidad que tenemos los santafesinos. Pero me parece que hay que poner blanco sobre negro, no hay que decir esto estuvo todo mal. Me parece que esta gestión siempre aclaró Totalmente. cada vez que le preguntaron, ¿no? Porque una cosa es la propaganda que sale como spot de gestión municipal. Pero a veces no decía que los aportes pero eran otra cosa, nacionales. cada vez que habla Mariano es un caso de eso, cada vez que uno le pregunta a un funcionario termina aclarando que la fuente de financiamiento es la nación.
Los jardines maternales es financiamiento de la Nación con mucha articulación de la municipalidad. Pero yo también recuerdo, Marcela, que en la gestión, no quiero volver 1000 años atrás, Valvarrey, había un sinnúmero de recursos de Nación, de organizaciones internacionales que se habían puesto para Santa Fe, y Valvarrey, por inutilidad o por falta de gestión o por las dos cosas, se le vencían los plazos para ejecutarlos porque no ofrecían los proyectos. Estas dos cosas son importantes. Reconocer que la Nación puso mucho dinero para obras neurálgicas, cito la palabra, y que la municipalidad lo articuló. No, yo eso digo, quiero en total sintonía con Marcela destacarlo, porque es así. Uno cuando habla de por ahí la ausencia es a comparación de lo que fueron otras gestiones, pero está claro que hay obviamente acciones que fueron llevadas con éxito con la Nación, pero estamos justamente hablando de cuestiones comparativas. No se dio como se daba antes, ni se dio tampoco en comparación a otras ciudades de acá cerca, ¿no? Pero de hecho que hay, digo, si se podría articular mejor. Yo cuando estaba en Acción Social, en un momento hice el cálculo de todos los aportes que entre Nación, provincia y el municipio se destinaban a cuestiones sociales en la ciudad de Santa Fe, y son muchísimos recursos. Si nosotros lográramos articular de mejor manera, obtendríamos muchos mejores resultados. Igualmente yo, Mariano, te apunto que me parece que tu gestión, cuando vos fuiste parte de la gestión municipal, tenía otro tipo de relación con las organizaciones barriales, intermedias, los vecinos en general. Yo veo en los últimos años problemas con las copas de leche, organizaciones que brindan la copa de leche. Veo al municipio entrando a Villa Oculta de manera muy desprolija. Sigo viendo a la Guardia de Seguridad Institucional siendo denunciada por vecinos por maltrato, por abusos. Digo, eso se dio mucho más en los últimos 4 años también. Esa es mi impresión, no sé cuál es la tuya. Bueno, hay también mucha más presencia del municipio en el territorio. Obviamente que las cuestiones que pueden ser o que pueden generar situaciones que nadie quiere, hay que denunciarlas, hay que investigarlas, no hay que avalarlas, pero también hay mucha más presencia en el territorio del municipio, con los planes urbanos integrales, tanto de Coronel Dorrego como de Barranquita, donde están efectivamente transformando esos barrios donde los vecinos no podían vivir por cuestiones no solamente de la violencia, sino de la propia infraestructura. No tenían una calle marcada, un cordón cuneta, vivienda, los planes ABRES que estamos llevando justamente con la provincia, algunas experiencias también con la Nación en tema habitacional. Hay más presencia del municipio en el territorio, y son cuestiones que para avanzar siempre requieren diálogo. Obviamente que son situaciones también que muchas veces generan dificultad. Nosotros tenemos muchas denuncias los fines de semana al 0800 del municipio de propios vecinos que nos indican que en tal o cual terreno baldío público hay intentos de asentamiento. Muchas veces no son ni siquiera de una familia, sino para un negocio, una verdulería, unas cuestiones informales. Y bueno, muchas veces obviamente la guardia cuando va, y en ocasiones tiene que ir acompañado de la policía porque se generan situaciones violentas. O sea, no es un tema fácil cuando se tratan de usurpaciones. No obstante, la presencia del municipio en el territorio, la verdad que nosotros creemos que, más allá de todas las cuestiones que faltan, son experiencias a profundizar, a mejorarlas, a revisarlas, pero creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando. La última pregunta, y porque me recuerdo que fue motivo de un portazo, creo, de los concejales de la oposición. En alguna oportunidad le preguntaron, no sé si estabas presente Marcela y Mariano, a la secretaria de Finanzas o de Hacienda del municipio cuál era la deuda de la ciudad de Santa Fe, la deuda pública o la deuda total. Y tengo entendido, recuerdo que por lo menos a Martínez Kers, Ignacio Martínez Kers, concejal del PJ, decir, no tenía el dato en ese momento, se comprometió a darlo luego.
¿Finalmente esto quedó claro? ¿Cuál es la deuda que tiene el municipio o no? Aún no, yo por lo menos no he tenido el acceso a esa información. Cuando se debatió esto nosotros no estábamos integrando todavía el Consejo, esto pasó en las semanas previas a la asunción y creo que son datos muy relevantes a la hora de poder analizar. Nos hubiera gustado haber tratado el presupuesto en estas fechas, pero bueno, legítimamente se pudo hacer antes y así se definió. Pero es un dato que todavía está pendiente de ser dado. ¿Tenés el dato, Mariano, vos? Sí, la información, bueno, fue un malentendido justamente, la información finalmente llegó, está seguramente por presidencia disponible de los informes mensuales de los cortes que van haciendo en el presupuesto. No obstante, los niveles de deuda que se tiene en el municipio no son cuestiones alarmantes, sino son aquellos compromisos que efectivamente el municipio puede ir cumpliendo a futuro. ¿Pero tenés el número o no? Sí, de algunas cuestiones vinculadas a pagos, gastos consolidados no devengados, estaba alrededor de los 274 millones de pesos. Bueno, y hoy hicimos una readecuación del presupuesto 2015 alrededor de 300 millones. Ahí tenés, se lleva el dato, Marcela. Se me lleva el dato. 300 millones de pesos. Gracias a ambos por haber venido. Les agradezco haberse acercado a charlar estos temas tan interesantes para el ciudadano de Santa Fe. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Y gracias, Mariano. Gracias. Vamos a la pausa. Tras la pausa hablamos con la secretaria general de SADOP, Patricia Munier.